Lo que parecía un día más de calma en el universo del corazón ha terminado convirtiéndose en un auténtico terremoto mediático. Y como no podía ser de otra manera, los protagonistas vuelven a ser nombres de sobra conocidos: Antonio David Flores, María Patiño y, en el centro de la polémica, Carlota Corredera. Lo que se ha destapado en las últimas horas no es poca cosa. Un bulo, de esos que corren como la pólvora, ha terminado hundiendo la imagen de quien durante años se quiso presentar como la gran defensora del relato de Rocío Carrasco. Y claro, en las redes y en los platós ya no se habla de otra cosa. Porque si algo caracteriza a este mundillo es que la verdad siempre acaba saliendo, y cuando lo hace, no perdona a nadie. Carlota Corredera, que durante años fue intocable en Telecinco, que se colocó como la gran voz contra Antonio David y como la cara visible del docudrama, hoy se encuentra en el ojo del huracán. El relato que intentó mantener a base de discursos lacrimógenos y sentencias televisivas se tambalea de la peor forma posible, no por un ataque directo, sino por un bulo en el que ella misma habría caído. Y eso, amigas y amigos, en este negocio es dinamita pura. Antonio David, que sabe manejar como nadie los tiempos mediáticos, no ha tardado en aprovechar la ocasión. Con una sonrisa que muchos califican de vengativa, ha dejado claro que este es el momento de ajustar cuentas. Y María Patiño, que durante años fue una de las grandes aliadas de Carlota, ahora aparece en un papel incómodo, atrapada en medio de la tormenta. Porque si algo detesta el público es sentirse engañado, y cuando un bulo queda en evidencia, no solo se hunde la credibilidad de quien lo difunde, también arrastra a quienes lo defendieron. Las redes sociales están encendidas. Twitter, Instagram y TikTok hierven de comentarios, memes y vídeos en los que se desmonta, paso a paso, la versión que Carlota había sostenido. Y lo más doloroso para ella es que esa misma audiencia que en su día la aplaudió hoy le da la espalda. El público no perdona cuando se siente manipulado, y menos aún en un país donde la televisión del corazón se consume con la lupa siempre puesta en cada gesto, en cada palabra. El golpe es doble. Carlota Corredera no solo pierde credibilidad, también queda marcada como ejemplo de lo que nunca hay que hacer en televisión. Apostar todo a un relato, colocarse como adalid de la verdad absoluta y, al final, ser señalada por difundir un bulo. El espectáculo está servido, y lo peor es que esto no se acaba aquí. Porque cada vez que un personaje cae, otros se suben encima para hacer leña del árbol caído. Y en este caso, Antonio David está disfrutando del espectáculo. Lo curioso es que esta vez no ha hecho falta que él grite, que monte un numerito en un plató o que busque pelea. Le ha bastado con esperar, con observar y con lanzar un par de comentarios irónicos para que el escándalo se multiplique. Y es que cuando el enemigo se destruye solo, lo más inteligente es dejarlo hacer. Y Carlota, con este bulo, se ha dado un tiro en el pie. Lo más irónico de toda esta historia es que Carlota Corredera construyó su fama reciente precisamente en torno a un discurso contra los bulos. Se vendió como la voz que iba a desenmascarar las mentiras, que iba a dar espacio solo a la verdad de Rocío Carrasco y que no iba a tolerar más difamaciones contra su amiga del alma. Y resulta que ahora es ella la que queda atrapada en la red de un bulo que no ha sabido ni contrastar ni frenar a tiempo. Es como si el karma le hubiera pasado factura en el peor momento posible. Y claro, las redes no perdonan. Los mismos que en su día levantaron la bandera del yo sí te creo y la aplaudían en cada discurso lacrimógeno, hoy se ríen de ella sin compasión. Los memes la retratan como la policía de la verdad que termina pillada en su propia trampa. Y cada comentario en redes se convierte en un clavo más en el ataúd de su credibilidad televisiva. Porque si algo tiene el público del corazón es memoria selectiva, se olvidan de tus éxitos, pero jamás de tus errores. Mientras tanto, María Patiño se encuentra en una posición especialmente incómoda. Siempre fue la amiga que la defendía en los platós, la que la arropaba en cada enfrentamiento, la que la justificaba cuando la crítica se cebaba con ella. Pero ahora ese respaldo empieza a tambalearse. Porque, ¿cómo te mantienes al lado de alguien que ha quedado retratada por difundir algo falso? El público empieza a pedir explicaciones también a Patiño, y ella sabe que en este negocio un paso en falso te puede costar años de trabajo. Antonio David, por su parte, ha encontrado en todo esto un balón de oxígeno perfecto. Después de haber sido apartado de Telecinco y demonizado públicamente, ve cómo sus enemigos se hunden en su propio fango.
Y aunque mantiene un tono contenido, sus seguidores no pierden la oportunidad de recordarle a Carlota y a María cada palabra que le lanzaron en el pasado. Es como si el tablero del juego se hubiera girado de repente, y los que antes se sentían intocables ahora están a la defensiva. Lo más grave para Carlota es que su caída no se limita a la opinión pública. También dentro de los pasillos de Mediaset la cosa huele mal. Nadie quiere estar al lado de un personaje que se convierte en sinónimo de polémica tóxica, y mucho menos en un momento en el que la cadena ya está en plena reestructuración de contenidos. Si antes había voces que cuestionaban su continuidad, ahora tienen la excusa perfecta para apartarla definitivamente. Porque la tele, cuando huele a fracaso, corta cabeza sin pestañear. Y ojo, porque este bulo no es un simple error, es un mazazo directo al relato que Carlota intentó sostener durante años. Deja en evidencia su falta de rigor, su obsesión por mantener una postura aunque la realidad la contradiga, y la imagen de una presentadora más preocupada por el discurso que por la verdad. Y esa imagen, en un mercado tan competitivo como el de la tele del corazón, es letal. Lo que nadie esperaba es que este bulo terminara teniendo consecuencias tan rápidas y tan devastadoras. En cuestión de horas, lo que empezó como un simple rumor se convirtió en un escándalo de primera magnitud. Los programas de televisión, que antes se alineaban con Carlota sin cuestionar nada, ahora se han subido al carro de la crítica. Y es que la tele tiene algo cruel. Cuando hueles a fracaso, todos corren a apartarse de ti para no mancharse. Y Carlota lo está comprobando en carne propia. María Patiño, que hasta hace poco era su gran defensora, ya no sabe cómo manejar la situación. El público se lo está exigiendo. Habla, di algo, explica por qué apoyaste un relato que ahora se ha demostrado falso. Y ella, que siempre fue rápida con la palabra, ahora guarda un silencio sospechoso. Ese silencio pesa más que 1000 discursos, porque el público huele el miedo. Y cuando detecta debilidad, la aprovecha. Antonio David, mientras tanto, ni siquiera necesita mover un dedo. Cada error de Carlota es un regalo caído del cielo. Y lo mejor para él es que no se trata de un ataque directo suyo, sino de la propia torpeza de sus rivales. Eso refuerza su imagen de víctima de un sistema que intentó destruirlo y que ahora se desmonta solo. Sus seguidores celebran cada titular, cada tuit, cada comentario que hunde un poco más a la que un día fue su verdugo televisiva. Y la ironía es tan grande que muchos hablan de justicia poética. La caída de Carlota no es solo personal, también es simbólica. Durante años fue la cara visible de un discurso impuesto desde arriba, el de una Telecinco que apostó todo a un relato parcial y que convirtió a sus detractores en villanos. Hoy, ese relato se tambalea y ella cae arrastrada con él. Porque cuando una cadena apuesta todo a una figura y esa figura se hunde, el golpe es doble, para la persona y para la credibilidad del medio. El público, que tiene un radar infalible para detectar inconsistencias, ya no se traga los discursos impostados. Ya no compra el papel de víctima eterna ni los sermones disfrazados de periodismo. Lo que quiere es verdad, claridad y entretenimiento sin hipocresía. Y cuando ve que alguien como Carlota cae por sostener un bulo, la reacción no es de compasión, sino de aplauso. Es el famoso "se veía venir", repetido en miles de comentarios. Y ojo, porque esto abre un melón enorme. ¿Qué pasará con el resto de figuras que apostaron por el mismo relato? ¿Podrán sostener su credibilidad o caerán detrás de Carlota? María Patiño ya siente el temblor bajo sus pies. Jorge Javier está desaparecido de la escena, y muchos se preguntan si no será porque teme que le pase lo mismo. Y hasta colaboradores secundarios, que en su día callaron o aplaudieron, ahora se sienten en el punto de mira. En definitiva, lo que parecía un resbalón aislado se ha convertido en un terremoto que puede arrastrar a toda una generación de comunicadores que construyeron su carrera reciente alrededor de un relato que hoy empieza a desmoronarse. Y en ese derrumbe, Carlota Corredera es la primera gran damnificada. Lo más llamativo de todo esto es cómo el tiempo pone a cada uno en su sitio. Durante años, Carlota Corredera fue intocable, la presentadora estrella que podía permitirse dar sermones al público y a sus compañeros, la que se erigió como juez y parte en un relato que dividió a España entera. Hoy, en cambio, su figura se tambalea y su voz suena hueca. Es la prueba de que en televisión no hay inmunidad, de que nadie está por encima del escrutinio del público. Los platós lo saben y lo huelen.
Esa misma gente que un día se levantaba a aplaudirla ahora hace chistes a su costa en los pasillos. Porque el mundo de la tele es así. Primero te adoran, luego te utilizan, cuando ya no sirves, te dejan caer sin contemplaciones. Y Carlota está viviendo ese proceso de forma acelerada, como si de repente se hubiera quitado la venda de los ojos y viera que todos esos apoyos eran de cartón piedra. María Patiño, que tanto la respaldó, empieza a convertirse en el blanco de la duda. El público no solo señala a Carlota, también a quienes se prestaron a reforzar ese discurso. Y Patiño, conociendo cómo funciona esto, sabe que el golpe puede salpicarle de lleno. Su silencio se interpreta como complicidad, y si no da explicaciones pronto, puede terminar arrastrada en el mismo derrumbe. Antonio David, mientras tanto, juega la partida con paciencia. No necesita montar un espectáculo, porque el espectáculo ya lo están dando otros. Se limita a remarcar, a dejar caer comentarios estratégicos y a esperar a que el castillo de naipes se caiga solo. Y es que, aunque muchos lo subestimaron, tiene experiencia suficiente como para saber que en estos casos el tiempo lo hace todo. Cuanto menos se ensucie las manos, más limpia quedará su victoria en esta guerra mediática. Las redes sociales son ahora el gran escenario donde se está librando esta batalla. Hashtags, vídeos virales, recopilaciones de contradicciones de Carlota y Patiño, la audiencia está haciendo el trabajo que antes hacían los programas. Y eso, para una cadena como Telecinco, es aún más demoledor, porque significa que ya no controla el relato. Lo que antes se decidía en un plató ahora se decide en Twitter y TikTok, y ahí el público no perdona ni olvida. El efecto dominó empieza a notarse también en otros colaboradores. Jorge Javier Vázquez, que se retiró del foco alegando motivos personales, aparece cada vez más ausente en las grandes polémicas. ¿Casualidad? Muchos creen que no. Que se está protegiendo, guardando silencio para no acabar en el mismo saco. Otros nombres como Belén Esteban, que en su día se posicionaron con el relato oficial, empiezan a medir cada palabra. El miedo a caer detrás de Carlota está en el aire, y todos lo saben. En resumen, la caída de Carlota Corredera no es solo el hundimiento de una presentadora, es el símbolo del derrumbe de toda una narrativa mediática que se quiso imponer a la fuerza. Y lo que antes parecía un proyecto sólido hoy se resquebraja al ritmo de un bulo que ha dejado a más de uno al descubierto. La sensación en este momento es que se ha abierto una grieta imposible de tapar. Carlota Corredera, que durante años fue presentada como la abanderada de la verdad, ha pasado a convertirse en la cara visible del engaño. Y no por un ataque externo, no por una conspiración, sino por haber caído en aquello que más criticaba, difundir un bulo. El golpe a su imagen es tan brutal que, incluso si intenta defenderse, la herida ya está hecha. Porque en la tele del corazón, cuando la gente pierde la confianza en ti, no hay discurso que la recupere. María Patiño, atrapada en medio de este huracán, se enfrenta al dilema de su carrera: mantenerse fiel a una amiga y hundirse con ella, o marcar distancia y salvar su propio puesto. El público espera respuestas, pero su silencio es cada vez más incómodo. Y cuanto más calla, más grande se hace la bola. Porque aquí lo que importa no es lo que digas, sino cómo reaccionas cuando la verdad te deja en evidencia. Antonio David Flores, por su parte, se limita a mirar desde la barrera cómo sus rivales se consumen. Después de haber sido demonizado, apartado y convertido en enemigo público, hoy ve cómo el relato se da la vuelta. Y lo hace sin necesidad de forzar nada, sin necesidad de levantar la voz. Es el tipo de victoria que más duele a los contrincantes, la que no se grita, la que se gana dejando que los otros se destruyan solos. La audiencia, que siempre tiene la última palabra, lo está dejando claro. Cada comentario, cada meme, cada reacción, es un recordatorio de que nadie está a salvo cuando juega con la verdad. El público puede perdonar errores, pero nunca el sentirse manipulado. Y por eso Carlota está pagando el precio más alto, el de caer en desgracia frente a quienes un día la aplaudieron. Lo que queda ahora es la gran incógnita: ¿será este el final definitivo de Carlota Corredera en la televisión? ¿O intentará reinventarse en otro formato, lejos de un público que ya no le cree? Lo cierto es que el daño está hecho, y en un medio tan cruel como este, las segundas oportunidades escasean. Por eso, este escándalo no solo es un capítulo más de la guerra mediática, es el aviso de que el relato oficial ha caído y de que las fichas del dominó seguirán cayendo una detrás de otra. En definitiva,
Lo que ha pasado no es solo un error puntual, es el comienzo del fin de una etapa televisiva marcada por discursos impostados, manipulaciones y verdades a medias. Y si algo nos deja claro este escándalo es que, al final, siempre gana la verdad. Aunque tarde, aunque duela, siempre termina saliendo. Y esta vez lo ha hecho de la manera más demoledora posible, hundiendo a la que se proclamaba guardiana de esa verdad.